cuente un poquito de dónde viene. Sí le gustó Rosario, hace poco que está, pero bueno, que nos cuente un poquitito de todo. Bueno, que el Señor les bendiga, que tengan todos una feliz tarde. Efectivamente, mi nombre es Jonathan Oriel Lara, Lara es mi apellido, y vengo de una iglesia pequeñita del sur de Chile, en un lugar que se llama Pueblo Seco, ¿okay? No se anticipen a buscarlo, realmente no lo van a encontrar porque ni siquiera está en Google Maps, les prometo. ¿Sí? Es un rincón chiquitito, tenemos una iglesia de campo allí. Algunas veces los hermanos llegaron en tractor. ¿Sí? Es un lugar bien sencillo, pero nos gusta mucho la palabra del Señor. Y bueno, llevamos 11 años con mi familia ya en el ministerio de la música, y no solamente cantando y alabando para los adultos, también tenemos un ministerio infantil. Y ya desde hace unos 6 años atrás aproximadamente comenzamos a dar charlas acerca de adoración, y eso en realidad que es un tema que está candente. Donde quiera que uno vaya hablan de música, adoración, y hay controversia, y es imposible decir algo acerca de música sin que alguien se vaya ofendido, ¿sí? En este tiempo es ese tiempo, ¿bien? Por tanto es un tema delicado, pero que hay que tratar con altura de miras, ¿sí? La verdad que ya llevamos bastante tiempo este año y ya estamos en la fase final de este año. Ya estamos terminando. Después de esta gira nos va quedando solamente Perú y después Guatemala, y ya nos quedamos en casa para vacaciones. Las necesitamos, ¿sí? Pero estamos con todas las pilas cargadas para comenzar, y ya que somos músicos, quisiéramos comenzar también alabando al Señor, teniendo una parte especial. Quisiera compartirles una alabanza que llevo cantando hace bastante tiempo, que se llama El Hijo del Hombre, y está basada en mi versículo favorito de la Biblia, 1 Corintios 1:27, ¿sí? Así que se las canto con mucho cariño para la gloria de Dios. Ahí estaba él, lavando los pies del pescador más indigno, uniendo sus manos, calmando el dolor, creando la imagen de Dios. Su delicia estaba en los hombres, en lo vil de este mundo, lo necio del mundo. Eso fue lo que él escogió.
Bendito Jesús, gracias por no escoger a los sabios, sino aquel que te anhela seguir y vivir corazón quebrantado. Has tocado y he vuelto a vivir. Con lo necio humillaste a los sabios, con lo vil demostraste el poder, con lo débil venciste a los fuertes y a lo que es con lo que no es. Vino el Hijo del Hombre a buscar lo que se había perdido, lo que nadie quería, que nadie apreció, a los hombres tales cual soy yo. Amén. Amén. Muy bien, el día de hoy con la ayuda de Dios vamos a estar hablando acerca de la adoración. ¿Por qué tenemos ese título, la adoración en el tiempo del fin? Porque, saben, vamos a ver a través de esta semana lo importante que es la adoración, aprender a adorar de una manera correcta, porque el Señor Jesús hace mucho tiempo atrás en el sermón de Mateo 24 dejó una gran advertencia. Él habló acerca de que en los días finales, en el tiempo del fin, justo antes de su venida, vendrían falsos maestros que harían falsos milagros y que engañarían a muchos. 3 veces repitió la misma frase: mirad que nadie os engañe. Él hablaba de que habría una crisis en la adoración, y es una crisis que se encuentra en las profecías de Apocalipsis, específicamente el capítulo 13. Se menciona 5 veces la palabra adoración y se menciona en un contexto complejo, en el cual nosotros estamos viviendo en nuestros días, en los últimos días, ¿sí? Por ejemplo, hay ciertas profecías que a veces no hemos notado que están en la Biblia, pero que para nosotros pueden ser un tanto ajenas. Bien, por ejemplo, es el caso de cuando nosotros vamos a 1 de Timoteo capítulo 3. En 1 de Timoteo capítulo 3 se nos enseña algo interesante, ¿sí? Dice, 2 de Timoteo 3, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, en los últimos días, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Ustedes conocen hombres con estas características? ¿Conocen personas con estas características? Que se amen a sí mismos simplemente más que cualquier otra cosa, ¿verdad? Que sean vanagloriosos, que sean soberbios, hombres calumniadores, infatuados, traidores. ¿Los han conocido alguna vez? ¿Los han conocido en distintos lugares? ¿Saben? No es extraño si la Biblia dice que en los últimos días habría esta clase de personas, para nadie, porque siempre las han habido, ¿verdad? En los días de Noé, en los tiempos de Jesús, ¿habían hombres soberbios? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Cuál es entonces lo novedoso de lo que Pablo le está comunicando a Timoteo en este pasaje? El versículo que sigue dice en el verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. No sé si notaron aquí, apariencia de piedad. ¿Saben lo que significa eso? ¿Qué es lo que es la apariencia de piedad?
La palabra piedad, ¿saben? Nosotros tenemos muchos problemas porque nosotros conocemos la versión del catolicismo de la palabra piedad. Ser piadoso significa que tú te metes la mano al bolsillo y le das a aquel que lo necesita, ¿verdad? Esa es una persona piadosa, pero cada vez que tú lees piadoso en la Biblia no significa eso. En la Biblia significa devoto, consagrado, santo. ¿Bien? Y fíjense lo que dice aquí el verso 5, dice, tendrán apariencia de piedad. ¿Quiénes? Los hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Cuando tú los veas, tú no vas a ver un hombre vanaglorioso, ni orgulloso, ni soberbio. Tú vas a ver una apariencia de piedad. Van a ser religiosos. Eso es lo más interesante del pasaje. Describiendo a los hombres del último tiempo, los hombres de los últimos días, todos van a ser religiosos. Todos van a tener apariencia de ser muy cristianos, muy decentes. Gente de principios, gente de valores. Pero se nota que va a haber un gran problema en la adoración del último tiempo, porque muchos van a tener la apariencia y van a pensar que son creyentes, son cristianos, pero al mismo tiempo, miren lo que dice, negarán la eficacia de la misma. O sea, van a ser con una apariencia de santidad, pero ellos van a decir, no, la santidad no sirve. Van a negar la eficacia de la piedad, la eficacia de la devoción. ¿Bien? Eso significa que en los últimos días existe gran confusión acerca de lo que es la religión, de lo que es la piedad, la devoción, la consagración. ¿Bien? Ahora es más, cuando Timoteo sigue describiendo estos días, él sigue sorprendiéndonos y Pablo le dice en el capítulo 4, verso 1, le dice, te encarezco. La palabra encarecer significa es como, no es simplemente yo te sugiero, ¿sí? Sino es como, estás obligado a, eso es te encarezco. Es mucho más que simplemente te recomiendo. Es una orden, ¿bien? La última orden que Pablo le está dando a su hijo, porque en el verso 6 él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Bien? Es la última instrucción de Pablo a su hijo amado en el Evangelio. ¿Y qué le dice? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Uy, a mí me dijeran así, solo esa introducción yo ya estaría temblando, ¿sí? Porque ¿qué puede ser tan serio como para citar a Dios en su juicio que va a juzgar a los vivos y a los muertos? Él dice lo siguiente, te encarezco a que prediques la palabra, a que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué tal? Otra característica interesante del tiempo del fin. La gente ya no va a soportar o no va a querer escuchar la verdad. Van a apartar su oído de la verdad. Y entonces se volverán mejor a escuchar fábulas. Hermosas fábulas. Con hermosas moralejas. ¿Bien? Esa es la condición que nos presenta la carta de Timoteo. Todos los días vamos a estar analizando una carta diferente que habla acerca de la religión del tiempo del fin y por qué tenemos nosotros que estar interesados en la adoración. Esto nos plantea una duda muy terrible y una duda muy razonable. Si hemos leído que en los últimos días habrá mucha gente que estará engañada pensando y teniendo apariencia de devoción, ¿no podríamos estar tal vez nosotros engañados de alguna forma?
¿Cómo se adora? ¿Hay alguna forma para hacerlo? ¿Hay alguna forma correcta, una forma incorrecta? ¿Hay alguna forma? En primer lugar, antes que eso, ¿qué es adoración? ¿Saben lo que es adoración? La respuesta del hombre a la grandeza de Dios. Ok, arrodillarse. ¿Qué más? ¿Tiene alguna otra idea de qué es lo que es la adoración? Un reconocimiento. Admiración. Admiración, reconocimiento. Bien. Una respuesta hacia lo que Dios ha hecho por nosotros. Va y hace. Yo encuentro que están todos en lo correcto. ¿Qué les parece si abrimos la Biblia en el libro de Josué? Les invito a abrir el libro de Josué. Trajeron Biblia, ¿verdad? ¿Sí? Más les conviene que las traigan estos días porque las vamos a mover de un lado para otro. ¿Ok? Vamos a Josué capítulo 5. Estaba Josué cerca de la ciudad inexpugnable de Jericó. Y en Josué capítulo 5, en el verso 13, Josué estaba contemplando la ciudad. No tenía ni idea cómo iban a ingresar. Esa es la ciudad de las palmeras. Es un lugar bajo en Israel. Pero en ese momento tenían una gran fortaleza elevada. Y Josué estaba parado sobre un lugar mirando cómo le iban a hacer para poder entrar a la ciudad. En medio de ese momento en que él estaba planificando y buscando la fórmula perfecta, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose con su rostro en tierra, le adoró. Y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Muy bien, efectivamente, la adoración es una respuesta humana hacia la presencia divina. Puede que no sea incluso a la presencia divina, pero a algo que yo reconozco que es superior a mí. Bien, es la respuesta humana a cuando uno se da cuenta que Dios existe, que Dios está aquí y que Dios es más grande que yo, que Dios es Dios. No sé si me entienden. Es simple porque, por ejemplo, ¿en qué momento Josué sintió la necesidad de adorar? Cuando vio al ángel de Jehová. ¿Cuándo? Cuando recién supo que era él, entonces se postró y se arrodilló, ¿no es cierto? Y entonces adoró. Bien, eso es bien interesante. ¿Se dan cuenta? Cuando el hombre se da cuenta quién es Dios y dónde está él, entonces el hombre va y se arrodilla delante de él. Esa es su muestra, esa es su forma de reconocer quién es Dios. ¿Ok? La palabra que aparece aquí como adorar es la palabra shakha. La palabra shakha significa precisamente arrodillarse, inclinarse, postrarse, doblarse ante otro ser, ante otra entidad superior. ¿Bien? Es por eso que siempre, cuando ustedes vayan a leer en la Biblia, normalmente dice: y entonces se inclinó y adoró, se postró y adoró, se arrodilló, adoró, porque es una sola palabra, es la misma palabra: arrodillarse, inclinarse, adorar. Es interesante, hasta los mismos animales saben cómo adorar, ¿sí? Porque la palabra en el Nuevo Testamento para adorar, cuando se refiere a Jesús, cuando el ciego fue y adoró a Jesús, ¿verdad? Cuando el leproso adoró a Jesús, es diferente a la del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra es proskineo o proscuneo.
Y si bien se ocupa muchas veces como adoración, es interesante los usos que se le dan a esa palabra en el idioma original, en otros contextos. ¿Quién de ustedes tiene un perrito en casa? Yo tengo una perra, se llama Soya. ¿Okay? Y cuando ella me ve que yo vengo, entonces ella se acerca y empieza naturalmente a lamerme la mano, ¿sí? Eso es un acto típico de los animalitos. ¿Por qué le lamen la mano a uno? Es cariño y es un reconocimiento de que tú eres su amo. Ellos no le lamen la mano al amo malo, ¿verdad? Ellos saben quién es el que los protege, quién es el que los cuida, quién es el que los alimenta. Conocen la mano que les da de comer. Es interesante que en la literatura griega se ocupa la palabra proskineo, adorar exactamente a ese acto. Cuando el animalito va hacia la mano de su amo. ¿Bien? Es interesante. ¿Bien? Ahora bien, es muy importante que nosotros podamos comprender hasta qué punto nosotros podemos reconocer al Señor y entender bien cómo debemos adorar. ¿Bien? Porque ya por lo menos entendemos el concepto, ¿bien? Pero ¿cómo aplicamos? ¿Cómo podemos adorar al Señor? En primer lugar, y esto es algo muy hermoso, hay que comprender que la adoración siempre es una relación entre dos personas, ¿bien? Entre dos personas. Cuando el hombre se ha confundido, entonces la adoración se vuelve el acto de una persona e inclusive hacia una cosa, estatua, objeto, animal o lo que sea. ¿Bien? Y esto es algo bien importante porque según el libro de Romanos, capítulo 1, cuando el hombre se resiste a la verdad, termina adorando cualquier cosa. Esto es interesante. Cuando el hombre se resiste a la verdad, termina adorando cualquier cosa. Ahora bien, si es una relación entre dos personas, ¿qué cuidados debemos tener? Este es un sermón viejo. Los voy a llevar a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Bien. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Un sacrificio, una ofrenda, era la forma de demostrar la adoración que ellos tenían. Es la historia de dos hermanos, ¿verdad? Los dos hermanos se criaron con el mismo papá, con la misma mamá, y es obvio porque no había más, ¿sí? Es obvio, ¿verdad? Eran los únicos que podían tener, ¿sí? Pero además de eso, evidentemente recibieron la misma instrucción, recibieron la misma formación, pero a veces sucede eso, ¿sí o no? Yo tengo hermanos y no me parezco en nada a ellos, ¿sí? Ellos son mejores que yo, ¿sí? Pero sí o no, que a veces uno se cría en la misma familia, pero uno es soñador, alocado, y el otro es tímido y calculador, y verdad, uno se siente en un ladito, el otro en el otro. Son distintos, pero ambos recibieron la misma educación, la misma formación, la formación religiosa, la misma formación. Solo que en la medida en que ellos llegaron y alcanzaron el momento de la madurez, cada uno de ellos empezó a desarrollar sus aptitudes. Uno de ellos se volvió pastor y el otro se volvió un agricultor. ¿Bien?
Yo creo que podrían haber existido más cosas si en ese tiempo hubieran habido otro tipo de intereses. Tal vez alguno de ellos hubiera sido minero, yo qué sé. Podrían haber sido cualquier cosa, ¿verdad? Pero sin embargo, uno fue pastor de ovejas y el otro fue labrador de la tierra. Y entonces llega un momento en que ellos ya son independientes y cada uno debe ofrecer su adoración al Dios verdadero. Y conste, los dos están adorando al Dios verdadero, ¿sí o no? Sí, correcto, los dos se aproximan y le llevan, dice en el verso 3, una ofrenda a Jehová, Yahweh. Desde ahí se ocupa ese nombre, yo soy, el gran yo soy. Llevan a ambos la ofrenda, ambos levantan un altar de piedras no cortadas con martillo, como el Señor dijo. Y entonces cada uno ofrece de lo que él trabajaba, de aquello en lo que él obtenía su sustento. Uno trabajaba en las ovejas y entonces ofrece una oveja. Y entonces el otro trae de la tierra lo mejor que tenía y lo puso allí. ¿Bien? Y entonces el Señor escoge a uno y rechaza al otro. Uy, la primera vez que yo leí eso, wow, yo me crié en un hogar con un padrastro, ¿no? Y con mi padrastro tuvimos severos problemas durante muchos años, ¿sí? Y después de que él se juntó con mi madre, al poquito tiempo yo tuve un hermanito, ¿sí? Mi hermano Sebastián. Y saben, él siempre llegaba y hacía la diferencia cuando llegaba a la casa. Ese es tu hijo y este es el mío, ¿sí? Ese es tu hijo y este es el mío. Entonces él llegaba y traía un pastel, pero era para su hijo. Y ahí iba mi mamá, compraba uno para el suyo, ¿sí? Él llegaba y traía una cosa para su hijo y se lo llevaba a pasear por allá. Y ahí partía mi mamá a darle al otro, ¿verdad? Era algo bien interesante lo que sucedió en ese tiempo en mi realidad. Entonces cuando yo me enfrenté a Génesis capítulo 4, yo dije, ¿cómo Dios va a ser así? Que ame más a uno que al otro, ¿sí? Durante años me costó entender cuál era la causa de eso. ¿Por qué razón el Señor rechazó a Caín? ¿Y por qué aceptó la ofrenda de Abel? Pero la respuesta estaba muy cerquita. Ustedes miren, en Génesis 3, en el verso 21, dice una clave. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué es lo que dice? ¿Que les hizo qué cosa? Sabían que Dios también era costurero, ¿sí? Además de agricultor, porque antes de eso dice que plantó un jardín en Edén y ahí puso al hombre que había creado. Interesante, el primer trabajo de Dios, la agricultura. Ahora miren, dice aquí que les hizo una vestidura de pieles. Es interesante. Nosotros usamos zapatos de cuero, son los más durables, ¿verdad? ¿Qué le pasó al animalito que era dueño del cuero para que yo pudiera tener zapatos? ¿Qué le pasó? Ok, cuando pasa una señora con un flamante abrigo de nutria, ¿qué le pasó a la nutria? Es lógico, ¿verdad? Esto, disculpen la pregunta tan infantil, ¿verdad? Pero yo creo que es importante razonar cuando nosotros leemos las Escrituras. Para que hubieran vestido ellos un abrigo de pieles, primero tuvo que haber un sacrificio, ¿verdad? Primero tuvo que haber un sacrificio. ¿Qué animal sacrificaron? ¿De qué era el vestido? Efectivamente. Cuando ustedes van al libro de Apocalipsis 13, en el verso 8 dice así, dice, aquellos que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es una frase que no muchos entienden, ¿verdad? Porque habla de un cordero. El cordero es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se presenta allí como un cordero inmolado. La palabra inmolado es un poco difícil. ¿Qué significa? Sacrificio. ¿Bien? Lo sacrificaron. Y dice que el cordero fue inmolado desde la fundación